Hay historias que no se explican, se contemplan. Historias donde Dios irrumpe en lo cotidiano, en la sencillez de un hogar, en el silencio de un corazón que busca y lo transforma todo. Hoy en Vox Veritatis no solo vamos a escuchar un testimonio, vamos a entrar en un encuentro real con el amor de Dios que sigue llamando, que sigue sanando, que sigue haciendo nuevas todas las cosas, porque la conversión no es un momento, es un camino que han recorrido almas ardientes como Santa Teresa del Niño, con su pequeña vía de amor, como Teresa de Ávila, que nos enseñó a entrar en el castillo interior, como Edith Stein, la verdad hasta dar la vida, o como Juana de Arco, que escuchó la voz de Dios en medio del ruido. Ese mismo Dios que tocó la vida de José Sánchez del Río, de Pierre Coquet, de Pablo de Tarso, de María Magdalena y el Padre Pío, sigue actuando hoy, aquí, en medio de nosotros, como nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu. El catecismo de la Iglesia Católica no se pierde. La llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea interrumpida para toda la Iglesia. En el numeral 1428. Hoy tenemos la gracia de recibir a una mujer sencilla, pero profundamente tocada por Dios, desde el corazón de la escala servidora en el santuario del Señor San José, esposa, madre, mujer de fe, amante de la locura y de la miembro del movimiento familiar cristiano. Hoy nos acompaña Cindy, Gabriela, Rodríguez, Carey. Prepárate porque tal vez historia, Dios también quiera escribir algo nuevo. Quédate hasta el final. Comparte este episodio con quien necesite escuchar que Dios no te cansa de llamar. Y sé parte de esta misión dando like para que más personas sean alcanzadas. Porque cuando Dios toca un alma, pues, vamos a iniciar con la oración. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz del cielo. Padre amoroso del pobre, toma que penetra las almas, punto de mayor. Ven, dulce huésped del alma del santo. Tregua mi duro trabajo, usan hacia la victoria. Creo que te enjuga las lágrimas y desde el fuerza. Entra hasta el fondo del alma y la luz. Mira el vacío del hombro y le falta el poder. Mira el poder del pecado cuando no envía historia. Llega a la tierra en su sana al corazón entero. Lava las manchas, infunde calor de vida en el cielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo y tu mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, quedamos reunidos. Padre. Amén. Y bueno, Amén. quedamos con Ingrid Gabriela Guerrero. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de contar este testimonio, que yo lo llamo más bien gracia o misericordia de Dios hacia mi vida. Y bueno, voy a empezar a compartir sobre todo el contexto. Yo nací en una familia católica, tradicional como siempre, donde solo se iba a misa si había fiestas o sacramentos que celebrar. Sí se me enseñó que Jesús era Dios, que debía amar a la Virgen María y que lo más importante era la Sagrada Escritura, pero hasta ahí. Mis papás no eran tan practicantes realmente. Si yo tenía dudas de fe, pues no tuvieron como las herramientas para explicármelas, ¿no? Y bajo este contexto, pues obviamente fui creciendo, ah, y pues digamos que a partir de la adolescencia, pues uno tiene como una crisis de identidad, el buscar quién eres, dónde vas a encajar, el que te entiendan, ¿no? Y esta parte de mi vida fue un poco difícil de mi adolescencia a la juventud por ciertas maneras de pensar que yo tenía. Nunca falta la gente que a veces es un poco cruel y te señala de que eres rara y cosas así, ¿no? Y aunque a veces no te quiera afectar, pues te afecta. Entonces, tenía yo crisis de identidad, tenía yo depresión y donde yo vivía, teníamos como que
siempre pasaban religiones diferentes a promocionarse, ¿no? Muchas religiones diferentes. Y en una de esas, en que yo estaba como en esa crisis de identidad y de depresión, llegó una iglesia que fue en la que yo me congregué por 10 años, que se llama Conferencia General de la Iglesia de Dios. De manera legal, así está pues, estipulada. Su nombre como popular es Iglesia de Dios y de ella salen muchas iglesias más. Es una iglesia pues con tintes cristianos a la vez judaicos, como judaizantes. Son sabáticos. Había que guardar pues la ley, el decálogo, el sábado de tarde a tarde, o sea, de viernes a sábado, la ley alimentaria, menos las fiestas judías, ¿no? Era una iglesia muy solemne, muy estricta, pequeña, muy, muy, muy pequeña. Y algún día, cuando yo tenía 16 años, ellos llegaron a la puerta de mi casa, mi papá les abrió. A diferencia de otras religiones, en aquel momento los vimos como muy coherentes, muy solemnes en lo que hacían, su integridad, todo, y dijimos, ok, yo creo que es una buena opción. Papá me preguntó si yo quería, yo le dije que sí, porque mi alma tenía sed, ¿no? Y ahí comenzó mi aventura de reunirme con ellos. Me reunía al principio en la casa, me daban clases, las famosas clases de Biblia, iban los domingos y pues me enseñaron de todo, ¿no? O sea, desde lo básico de la evangelización hasta según profecía y muchas cosas más, ¿no? Y dentro de esas profecías, pues obviamente iba incluido lo que siempre se inculca en las iglesias protestantes, que es ese como cuidado con la iglesia católica, ¿no? Es la ramera, ¿no? Son los idólatras, son los 666, y muchas cosas más, ¿no? Y bueno, empecé a congregarme con ellos como 3 años después de 3 años de estudio, ahora sí como un discipulado, ¿no? De preparación. A veces esos estudios eran muy arduos, eran a veces de 3 horas mínimo hasta 8 horas máximo, ¿no? Dependiendo la complejidad del tema. Y bueno, en dos, tres ocasiones intenté de bautizarme con ellos, pero no se dio por gracia de Dios ese acto. Yo creo que Dios dijo, tú eres mía y de ahí nadie te va a tocar, ¿no? Porque como hacían bautismo por inmersión, teníamos que esperar que el clima estuviera propicio, que el río estuviera bien. Entonces las veces como que yo intenté no se podía y en otra ocasión me fui a otro lugar a trabajar y bueno, no se dio la situación, hoy comprendo por qué, pero en esta iglesia me pasa algo muy interesante. Entiendo al judío. ¿En qué sentido? En que se guarda tan estrictamente la ley de Dios que la caridad natural que yo tenía se empezaba a enfriar. O sea, era como hacer las cosas porque las tengo que hacer, porque Dios quiere que las haga, ¿no? Y aunque sí te hablaban de hacer las cosas con caridad, realmente el observarlo de una manera tan estricta sí enfría tu caridad, ¿no? Y yo empecé a observar eso con mi familia, que en lugar de convertirla o jalarla con mi testimonio, había peleas, ¿no? Pero eso yo lo tomaba como, ay, estoy sufriendo por Cristo, y yo lloraba, y yo, Señor, te ofrezco mi sufrimiento, ¿no? Y lo que más me dolió y me dolía mucho era pelear con mi papá. Por ejemplo, cuando era Navidad, pues mi pobre padre me decía, oye, ayúdame a picar una manzana, ¿no? Para la ensalada navideña. Y yo, no, no te voy a ayudar. O estoy en la mesa de Dios o en la mesa de los demonios, ¿no? Una exageración, ¿no? Y mi papá se súper enojaba, me dice, es que eres súper fanática. Yo, no, no soy fanática. Y agarraba yo la Biblia y mira, a ver qué dice. O sea, yo me le ponía a mi papá, a ver, dime. Y mi papá, hija, pero dime, te estoy diciendo que me digas qué dice. O sea, una actitud que hoy comprendo que no era buena, ¿no? Entonces, esa falta de caridad empezó a hacer ruido en mi interior con el paso del tiempo. También me pasó que como yo padecí depresión, yo no faltaba al culto, pero un día falté al culto y efectivamente notaron mi ausencia, me marcaron en una hora libre que hay como donde los hermanos comen, no comparten los alimentos. Y me preguntaron que cómo estaba, ya les dije que estaba yo muy mal y me dijeron así de que te vamos a ir a ver, ¿no? Yo me alegré, dije, ay, van a venirme a ver, o sea, estoy triste, van a venirme a ver, pero me dicen, pero el domingo. Y yo me puse muy triste porque dije, a ver, Jesús deja a las 99 para ir por una, así sea sábado. Y él lo dejó muy claro, es lícito hacer el bien en sábado. Entonces a mí eso me decepcionó mucho, me rompió el corazón
porque no midieron la consecuencia. O sea, yo llegué a pensar en ese momento así como de, ajá, ¿y si yo mañana ya no estoy? Entonces, fueron como ese tipo de cosas tan marcadas, el no poder ni siquiera escuchar música cristiana de ningún tipo que no sea de su libro que ellos componen, o sea, algo muy exagerado, lo que me fue haciendo ruido. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, mi conversión consta de 4 sueños. Yo siempre he dicho que mi conversión ahora sí no fue por mi, ni por mi intelecto, ni por mi mérito, sino por el Señor y su misericordia. Y el primer sueño yo lo pedí a Dios, yo le oré a Dios, preocupada porque decía, Señor, es que guardar la ley así a mí me hace sentir que pierdo mi caridad. Y le preguntaba ya a Dios, o sea, ¿habrá alguna manera de guardarla no tan estricta, o sea, más dócil? Y me acuerdo que le oré a Dios, ¿no? Le dije que me mostrara qué podía yo hacer, ¿no? Ante esta situación y me puse a orar. En la iglesia donde yo estaba, toda manifestación que sea sobrenatural es del diablo. Todo es del diablo, hasta los sueños, todo es del diablo. Entonces yo le decía a Dios, yo sé que el diablo también se manifiesta. Le digo, pero mira, está José el soñador, ¿no? Este José, el esposo de María. Le digo, yo tengo la confianza y confío en ti, en que tú eres el que me va a hablar, ¿no? Y yo siempre le decía al Señor, le digo, ¿qué clase de padre le da a su hijo una piedra si le pide un pan? ¿No? Era lo que yo le decía a él. Y le decía que yo iba a estar confiada, que lo que él me manifestara yo lo iba a creer. Y bueno, el Señor, gracias a Dios, no se hizo esperar. Esa misma noche, cuando terminé de orar, me fui a dormir y apareció una hoja de libreta y escrito como por algo invisible, porque no se veía con qué estaban escribiendo, me colocaron así de que, uno, amarás al Señor tu Dios de toda tu mente, de todas tus fuerzas y de todo tu corazón. 3 segundos después, abajo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en mi interior, no sé cómo decírtelo, como de esas veces que te hacen saber, me dijeron como de estos dos, o sea, como tranquila. O sea, no es necesario esto así, tan así, ¿no? Pero yo me desperté de ese sueño y me escandalicé. ¿Por qué? Porque ustedes han de saber que ellos enseñan la profecía de Daniel, ¿no? Que la bestia iba a cambiar la ley y los tiempos y no sé qué. Entonces, dentro de esa profecía, ellos a mí me habían enseñado, ¿no? Que la iglesia había cambiado la ley, que de 10 mandamientos solamente dejaron dos, y yo así como de, pues los puso Jesús, ¿no? No, pero es que es la ley, el Apocalipsis dice que el cielo es de aquellos que guardan los 10 mandamientos, bueno, los mandamientos de Dios, ¿no? Y el testimonio. Y yo lo comprendí literal como el decálogo y dije, ah, no, pues sí, no, pues está muy mal, ¿no? Entonces, el que Dios a mí me haya hablado y me haya revelado ese sueño como de tranquila, o sea, no es tan necesario que lo hagas tan así. Y no te voy a mentir, también cuando me lo revelaron me hicieron sentir en mi corazón así como de iglesia católica. Y precisamente por lo que me habían enseñado, yo le dije a Dios, le digo, no, es que esto no puede ser. O sea, muchas gracias, pero no. Mis 10 años de estar ahí, de conversión dura con Dios, yo los he caracterizado de mi parte como desconfianza, orgullo y soberbia con Dios, una falsa humildad, ¿no? Y pasando el tiempo, pasaron otros 2 añitos, si mal no recuerdo, igual por la misma situación que yo iba sintiendo de falta de caridad, incluso hasta con sus propios hijos, hermanos, familia, pues yo me seguía cuestionando, ¿no? Igual no tardé en decirle a Dios otra vez así de Señor, otra vez vengo como que a darte esa molestia, ¿no? Te pido por favor que otra vez pues me digas ahora sí de verdad ya cuál es tu iglesia, porque de esta ya estoy empezando a dudar por la falta de caridad que yo percibo, le decía, o no sé si sea yo, ¿no? Igual le oré al Señor, le puse los mismos términos por mis escrúpulos que tenía antes, ¿no? De que no fuera el diablo. Pero esta vez lo que le pedí a Dios fue algo diferente, fue que me mostrara pues literalmente cuál era su iglesia, ¿no? Dios no se hizo esperar como siempre y me acuerdo que esa noche soñé que entraba yo a un templo, bueno, porque ya estaba yo adentro, o sea, no es como que haya entrado, estaba yo en la entrada, pero adentro. Y era una iglesia evidentemente católica. Yo en mi sueño me escandalicé. Había lo que yo le llamaba bancas católicas, porque las bancas católicas tienen como una forma muy especial de ser, ¿no?
que no se ve a veces en las iglesias protestantes, ¿no? Que hasta sillas ponen. Y había lo que ahora sé que se llaman reclinatorios en forma de U hasta adelante, imágenes, el altar, y en el medio, cuando iba yo caminando por el pasillo, había una urna de cristal donde está Cristo, cuando lo bajan de la cruz, ¿no? Y está así ensangrentado, con sus ojitos cerrados. Y me acuerdo que en mi sueño empecé a caminar y empecé a observar todo eso. Me quedé mucho contemplando a Cristo, pero cuando vi que era un lugar católico, me volví a escandalizar, ¿no? Vi muchas imágenes, que fue lo principal, lo que más me dio como de no. Entonces yo me acuerdo que volví a despertar y le dije a Dios, no, Dios, esta no puede ser tu iglesia. O sea, ve las imágenes, la Virgen, ¿no? Los santos. Digo, esta no puede ser tu iglesia. Pero lo curioso de esto es que a pesar de todo, o sea, yo reconocía que Dios me estaba contestando, pero yo era la terca que, que como muchos protestantes, ¿no? Queremos limitar a Dios y le decimos que Él está mal, ¿no? Dios no está mal, Dios lo sabe todo. Los tercos, los necios, los soberbios somos nosotros. Y yo mantenía ese papel de que no, Señor. Pues pasan otros 2 añitos, yo conozco a quien ahora es mi esposo, en aquel momento mi novio, Jorge, y yo a Jorge intenté de jalarlo a mi fe, él es católico, pero no era un católico ferviente ni formado, ¿no? Sus papás sí, son cursillistas, pero él no. Y en algunas ocasiones me llegó a acompañar al templo a donde yo iba y a él le conté, ¿no? Los sueños que tuve, principalmente el de esa iglesia. Y pues un día mi novio en aquel entonces, Jorge, me dice, oye, ¿has ido a tal lado de México? Hay un lugar aquí en México muy famoso que se llama San Miguel de Allende, Guanajuato. Hay una iglesia muy popular, rosada, muy bonita ahí en el Zócalo. Y yo le dije, no, pues no he ido. Me dice, vamos para el Día de la Independencia de México. Le digo, bueno, pues vamos. Fuimos y yo quería mi foto, aunque era protestante, como buena turista, afuera de esa catedral, ¿no? Bueno, creo que no es catedral, ahora sé que es parroquia, pero yo antes pensaba que era una catedral. Pero para nosotros, bueno, como exprotestante, el tan siquiera poner un pie en la iglesia, entrar, ya es como un acto de idolatría o de infidelidad a Dios, ¿no? Entonces nos fuimos acercando, me tomé las fotos como de lejitos, a unos metros, y me dice, Jorge, me dice, oye, vamos a entrar, que no sé qué. Y yo así como de, ay, no. Y me dice, ándale, que no pasa nada. Y yo, no, no, no. Y el punto es que me convenció. Y cuando entro, no di ni 3 pasos y yo empecé a llorar porque vi que esa era la iglesia que yo había soñado unos años atrás. Entonces yo empecé a llorar y Jorge se me quedó mirando, ¿no? Y le dije así de que, ¿te acuerdas del sueño que te conté? Y ya me dijo así de que sí, ¿no? Obviamente a él ubiqué en ese momento de qué sueño era, ¿no? Me dijo que sí y le dije, bueno, es que esta es la iglesia. Entonces eso rompió como mi temor de eso de que el Espíritu Santo simplemente te mueve. Entré, entro y lo mismo. O sea, voy caminando y el Cristo ahí en el medio. No sé por qué Cristo no tenía que estar ahí, digo, porque he ido a otras iglesias y está en otros lados, pero no sé por qué ese día él tenía que estar ahí, ¿no? Como en el centro de todo. Y entré y me quedé efectivamente contemplándolo, volteo, la iglesia pintada de blanco por dentro, como era en mi sueño, los reclinatorios en forma de U, las bancas, las imágenes. Y aunque reconocí que Dios me había mostrado eso y me puse a llorar, me fui a arrodillar a un reclinatorio, pero muy escrupulosa todavía, volteaba a ver yo las imágenes y cerraba yo mis ojos y le decía a Dios así de que si cierro mis ojos no cuenta como idolatría arrodillarme, ¿no? Porque para ellos literal arrodillarte, aunque lo ores a Dios, si hay una imagen, es como de que es idolatría, ¿no? Entonces cerraba yo mis ojitos y le decía, Dios, no me lo cuentes como idolatría, te estoy orando a ti, ¿no? Y le decía a Dios que muchas gracias por ser tan humilde, porque yo no era nadie, para que Él me respondiera, ¿no? Y de esta manera y le empecé a dar las gracias, pero lo mismo. Cuando abrí los ojos y vi el Museo de Santos arriba de mí, y a la Virgen, porque creo que la Virgen era la que estaba más cerca, estaba más cerquita de mí, dije, ay no. ¿Por qué? Porque a mí me habían enseñado que las apariciones de la Virgen era el demonio.
era el demonio. Yo a mis padres les tiré todas las imágenes católicas que tenían en la casa. Incluso una imagen muy hermosa de la Virgen de Guadalupe que mi abuela había traído del Vaticano, yo la tiré a la basura, sin remordimiento alguno. Y bueno, le dije a Dios lo mismo, que no podía hacer su iglesia, que yo se lo agradecía, pero que no, o sea, que yo no estaba de acuerdo. Y mi respuesta volvió a ser un no. Pasan otros 2 añitos, como 2 años y medio, mi novio y yo viví en unión libre, nos juntamos, nos fuimos a vivir a otro lado, nos juntamos. Y pues en ese proceso uno se empieza ya a replantear ya con seriedad, bueno, ¿qué fe vamos a tomar? ¿No? Si algún día vamos a hacer una vida juntos, ¿qué fe? Nosotros no queríamos que nuestros hijos anduvieran vagando de una fe a otra, que al rato fueran ateos o hasta religiones raras, ¿no? Entonces, estábamos como en ese proceso pensando y dije, le voy a orar a Dios. No, yo soy una loca que yo le creo a Dios cosas imposibles, ¿no? Y eso a veces también me trae problemas, pero bueno. Entonces le volví a orar al Señor, pero la diferencia es que esta vez, aparte de pedirle otra vez que me mostrara cuál era su iglesia, también me atreví a pedirle, por loca, ¿no? Que me mostrara también cómo él me veía, porque yo le decía a Dios, le digo, a ver, yo soy cristiana, pero pues realmente es muy diferente cómo me pueden llegar a ver las personas a cómo me ves tú. Digo, yo quiero saber tú cómo me ves, porque si yo voy allá afuera, mucha gente, ay, Gaby, pero qué buena eres, Gaby, es que tú eres esto, Gaby el otro, Gaby doña perfección, ¿no? Y yo le decía al Señor, pero tú cómo me ves. Y también le decía otra vez, le digo, sé que es la tercera vez y ya es la última vez que yo te lo voy a pedir. Le digo, porque yo sé que ya la tercera es ya la vencida. Le digo, por favor, muéstrame cuál es tu iglesia. Le empecé a externar el por qué, ¿no? La preocupación de mi alma, el futuro de mi matrimonio, de mis hijos. Y le externaba que para mí la creencia no es un juego. O sea, que para mí la vida espiritual es real. Y de hecho, más real incluso que este mundo que podemos tocar, ¿no? Entonces le dije, yo no confío en los pastores, no confío en la gente, mucho menos en los sacerdotes, no confío ni en mi propio juicio, ¿no? Y le empecé a citar algunas citas bíblicas donde él dice que él te va a mostrar cosas ocultas y difíciles que tú no conoces y todo eso. Pues nuevamente Dios muy humilde digo porque Él es Dios, pues esa misma noche soñé. Y soñé que estaba yo en un patio y de inmediato yo supe reconocer que era un patio católico. ¿Por qué? Porque había lo que nosotros en el protestantismo le llamamos obelisco, ¿no? Que es el campanario, ¿no? La campana y el obelisco, ¿no? Y había una puerta de madera y la estructura se veía, pero se veía como una iglesia moderna, o sea, no grande, sino una estructura moderna, la puerta y el patio. Y yo estaba muy feliz con un vestido blanco como de novia de princesa, muy hermoso, bien feliz ahí en el patio. Y en eso me habla una voz de anciano, muy amoroso, pero con autoridad. O sea, algo muy hermoso. Y me dice esa voz, abre la puerta. Voy, me dirijo hacia la puerta, la abro y luego me dice, voltea a la derecha. Volteo a la derecha y veo un altar de piedra no muy grande, como una mesa de piedra, ¿no? No muy grande. Y encima de ella veo una imagen de la Virgen de Guadalupe, como de unos 40 centímetros. Yo en cuanto la vi, nuevamente sentí esa repulsión. Yo le dije a Dios, o quien me haya hablado, le dije, no. Digo, no, 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 no. Y me dijo el anciano, tranquila, es parte de ello, pero no lo es todo. O sea, hay alguien que es el centro, no es ella. Ella es importantísima, pero el centro y, o sea, es más, ¿no? O sea, me dio a entender como de tranquila, no te fijes ahí nada más, como eso lo solucionamos después. Y dije, bueno, está bien. Sí, y me dice, sigue caminando, ¿no? Y seguí caminando y me dice otra vez, voltea a la derecha. Volteo a la derecha y veo otro altar de piedra, pero ya más grande. Y obviamente yo lo supe identificar que era el altar, pues, del sacrificio, ¿no? Donde el sacerdote consagra la Eucaristía y todo, ¿no? Y veo y me dice la voz, me dice, voltea arriba, ¿no? Y volteo arriba y veo un crucifijo enorme, Jesús crucificado, un crucifijo hecho en mi sueño lo vi como de 2 metros, o sea, yo me sentí chiquita, ¿no? Y así como que un poco inclinado, como viéndome, ¿no? Igual que en el otro sueño, me quedé contemplándolo un tiempo y de repente empecé a sentir como que alguien me miraba muy feo, ¿no?
pero una mirada muy, muy pesada. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Como que salí de la contemplación que estaba haciendo y cuando volteo, veo la iglesia que estaba vacía, ahora estaba llena de gente. Gente que conozco, gente que no conozco, y había un sacerdote parado enfrente de mí, un sacerdote muy alto, joven, yo creo como de unos 37, 38 años, y traía su alba blanca y esta, es que se me olvida cómo se llama, pero venía vestida su casulla de color rojo, ¿no? Y se me quedaba mirando muy feo, pero feo como de corrección, no de juzgar, ¿no? Pero sí te daba ese temor como de que hay una autoridad, ¿sabes? Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me mira tan feo, no? Como que estoy fuera de lugar. Y en eso me volteo a ver y estaba yo vestida con un vestido rojo pegado, súper corto, súper escotado, tacones altos, un maquillaje, pero un maquillaje exuberante, exagerado, el cabello súper pomposo, exagerado. Y yo siempre le he dicho, vestida como una prostituta, con respeto a las servidoras sexuales, ¿no? Pero vestida como una prostituta. Y yo me quedaba así como de, ok, entiendo por qué me miran así, ¿no? Y en eso la voz del anciano me dice, fornicación espiritual. ¿Y tú sabes lo que es eso? Yo en ese momento, cuando me lo dijo, le dije, sí. Le dijo, yo sé lo que es eso. Y me acordé, ¿no? Que yo le pedí, muéstrame tu iglesia y muéstrame cómo me ves. Y en la iglesia en donde yo estaba me habían enseñado que la fornicación espiritual era serle infiel a Dios, o sea, andar coqueteando con otra fe que no era la de él, ¿no? Entonces Dios se valió del lenguaje que yo había aprendido para enseñarme, ¿no? Y me acuerdo que eso me dolió mucho. Yo desperté, lloré, 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 porque dije, Dios me ha mostrado cómo me ve, ¿no? Y me dio a entender también, así como de que cuando yo estaba en el patio, estaba yo vestida de blanco y yo estaba soñada de que yo estaba en la verdadera fe, de que yo estoy lista para las bodas del Cordero, de que yo todo, ¿no? Como el mundo me lo pintó, los hermanos me lo pintaron por ser parte de esa congregación, pero la realidad es que cuando yo entro a su iglesia, yo ya no entré con un vestido blanco, me mostró la realidad como era. Yo era una infiel, ¿no? Y lloré mucho, desperté llorando, me dice Jorge, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Le conté, me dice, bueno, tranquila, vamos a solucionarlo. Pero mi dureza era todavía tan grande que en ese momento, a pesar de ese sueño, yo estaba convencida de ser católica como un 70%, ¿no? Y de ahí empezó como un proceso de investigar el catolicismo un poquito, de decir, a ver, yo no puedo creer la verdad, y me lo vas a disculpar la palabra, ¿no? Pero yo no puedo creer que los católicos sean tan estúpidos, sean tan tontos para leer la Biblia y no entenderla, ¿no? Dije, a ver, o sea, con honestidad intelectual voy a tratar de comprender por qué creen lo que creen, sin imponer mis creencias, sino de verdad vaciarme y tratar de entender. Entonces inicié un camino de estudiar algunas cosas del catolicismo. Comparé la Biblia Reina Valera con la latinoamericana, iba comparando versículos, investigando por qué algunos eran diferentes. Fui investigando a los padres de la iglesia, me di cuenta tristemente que en donde yo estaba sí los citaban, pero no ponían, por ejemplo, que eran católicos, no ponían, por ejemplo, que eran santos, no ponían, por ejemplo, que algunos fueron cismáticos, que fueron herejes, y fue donde dije, wow, 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 o sea, todo apunta al catolicismo, ¿no? Y ya previamente yo había hecho también como que una investigación de fundadores de religiones y quiénes eran sus papás. Y los papás católicos, y los papás de los papás católicos. Y dije, ah, caray, pues eso está muy raro, ¿no? Y pues ya, pasaron como 3 meses, si mal no recuerdo, y ya como que mis suegros, mis papás estaban como de que, oigan, ya, pues viven juntos, ¿no? Ya, ¿cuándo? O sea, ¿qué? ¿No? ¿El anillo para cuándo? Y empezamos a conversar otra vez, a tocar el tema. Y me acuerdo que otra vez fui con Dios y le dije, Señor, esta vez convencida de ser católica un 80%, porque Dios en ese proceso me puso personas que me ayudaron, incluso que yo no valoré en su momento. Hubo dos obispos que hasta la fecha no sé quiénes son y apenas me di cuenta que eran obispos que en ese momento me mandaron libros, me explicaron por correo. O sea, Dios fue muy bueno conmigo, ¿no? Y me fueron explicando cosas. Entonces estaba convencida de ser católica como un 80%, pero todavía no del todo.
Y me acuerdo que me puse a orar y le dije lo mismo a Dios. Le digo, ¿sabes qué? Digo, yo sé, o sea, yo sé que te prometí que era la última vez, pero ahora sí, de verdad, esta va a ser la última vez. Y le dije, es más, lo que tú me muestres, te obedezco, aunque yo no lo entienda, ¿no? Y empecé a orar igual que las otras veces, las mismas condiciones, porque por mis escrúpulos yo sí tenía mucho miedo, la verdad, que fuera el diablo el que me hablara, ¿no? Y más que todo apuntaba hacia el catolicismo. Entonces, esa misma noche yo volví a soñar. Este sueño fue muy bonito porque me mostró algo que yo no sabía, algo que yo no conocía, ¿no? ¿Y qué fue eso? Soñé que estaba aquí en la Tierra y me iban sacando del globo terráqueo, ¿no? Me iban sacando, hasta que me sacan y veo el planeta, veo el continente americano. Y en eso le dan vuelta, o sea, se da vuelta el planeta y me llevan a los otros continentes. Y yo siempre lo he dicho y lo he dicho otras veces, ¿no? ¿Quién no reconoce Italia porque es una bota? Entonces veo que en la bota se pone un punto rojo y me ponen así como de que, pero me dijo la voz del anciano otra vez, la misma voz, mira, 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 ya te lo estoy diciendo. Y ya con una, no desesperación de enojo, pero sí como de hija mía, terca, o sea, ya te lo estoy diciendo, míralo literalmente, ¿no? Y cuando me dice eso, volteo a ver y en letras enormes, en mayúsculas, yo siempre le he dicho como en el Word, ¿no? Como si escribieras en letras 72 así grandes, me ponen Iglesia Católica Apostólica, se esperan 2, 3 segundos y me ponen romana. Y yo me escandalicé y parece que la persona que me hablaba sabía que estaba yo escandalizada, me decía, ya te lo estoy mostrando, velo, ¿no? Y me decía, ve, observa. Y se iban marcando más puntos en los continentes y empiezan a aparecer Iglesia Católica de Siria, Iglesia Católica Copta, Iglesia Católica de Armenia, y así como que varias, ¿no? Iglesia Católica, a mí me pareció la ortodoxa, hasta que el globo terráqueo se empezó a llenar de tantas religiones que digamos que entre menos importantes eran o no tan antiguas, las letras iban haciendo tan chiquitas, 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 hasta que hubo un momento en que el globo terráqueo se llenó de tantos puntos, yo creo que miles de puntos, que ya no se alcanzaba a leer nada. O sea, tal cual me mostró como nombres, dónde fueron fundadas y todo. Pues ya va, despierto, desperté agradecida, pero afligida porque no era la respuesta que yo esperaba. Siempre he dicho que a mí me pasó lo de Abraham, ¿no? Que Dios le dice, muévete, no cuestiona y se mueve, ¿no? Entonces yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo te prometí que esta vez yo te iba a obedecer, no me interesa la iglesia como esté patas arriba, como sea, yo aquí me quedo, ¿no? Le digo, no entiendo yo nada, yo no estoy de acuerdo con el sol porque pues yo no sabía lo de la Eucaristía, para mí era, se me fue ahorita el nombre, ¿no? Se me fue. Pero bueno, donde está la Eucaristía, ¿no? El Santísimo. Para mí era como que eso, ¿no? El sol, no entendía yo lo de la Virgen, los santos, yo se lo dejé muy claro, le dije, ok, voy a ser católica, pero no entiendo esto y yo necesito que tú me ayudes a limpiar mi conciencia porque si no, no voy a poder, ¿no? Y pues ya pasó, me acuerdo que me levanté, le dije a mi esposo mi sueño que tuve. Mi esposo siempre me ha creído mis locuras, gracias a Dios. Y, y pues ya, en eso como que scrolleando por Facebook, me acuerdo, me aparece una imagen que dice Iglesia Católica 24 ritos, ¿no? Y yo, caray, me meto, abro la imagen y voy viendo que estaban las iglesias que yo había visto en el mapa, ¿no? En aquel entonces yo recordaba como 7 u 8 que vi y son las que identifiqué, ¿no? Y dije, caray, o sea, esto es lo que yo soñé, o sea, y yo no sabía eso. Para mí, como cualquier protestante, yo pensaba que la iglesia católica solo era romana, ¿no? Entonces, para mí fue como que, o sea, Señor, o sea, verdaderamente fuiste tú, o sea, tú me mostraste algo que yo no sabía, algo que yo no conocía, ¿no? Y en ese momento fue cuando yo decidí convertirme al catolicismo. Y todavía yo te puedo decir que ya dentro de ese lapso, como que fue de unos meses, casi un año de adaptarme a la iglesia, me siguieron pasando más cosas, ¿no? Por ejemplo, yo dudaba mucho de los sacerdotes. Yo le decía a Dios, Dios, ¿yo qué garantía tengo de que la iglesia no vaya a fallar como el pueblo judío? O sea, ¿qué garantía yo tengo yo?
¿no? De no volver a ser hereje, de no volver a hacer algo. Y alguien me decía, bueno, la garantía que tenemos es la del Espíritu Santo. Eso me dio un poco de consuelo, lo comprendí, pero a la final le dije a Dios, le digo, es que todavía no estoy tranquila. Entonces, no sé si el Señor se apiadó de mi tranquilidad y que yo de verdad tenía miedo de volver a caer, porque me tocó entrar en un momento en que la iglesia estaba dividida, en que los sedevacantistas, que los lefebristas, que no sé qué, y dije, Dios mío, ayúdame, porque yo ya vengo de ser hereje como para ahora ser una hereje dentro de la iglesia. Le digo, yo ya paso, yo no quiero. Entonces me acuerdo que me fui a dormir y esa vez yo no pedí nada, o sea, yo no pedí absolutamente nada. En esos sueño que estoy en el cuerpo de un franciscano, que no le pude ver el rostro, solo el hábito, las manos y así, ¿no? El franciscano, que era yo, estaba sentado como en un pupitre de madera o algo parecido a ello, un pergamino, un tintero, una vela, y era de esos cuartos antiguos de antes, se ve que era de noche, como hechos de adobe o piedra, no sé qué era, y una puerta de madera así por de tablones gruesos con metal, y le tocan la puerta. Y dice el franciscano, que yo era, pero yo no controlaba lo que hacía. Pasa, no entra. Y entra otro franciscano que yo no le vi el rostro, solo su hábito. Y le dice al franciscano, lee la Didash. Y yo dije, ¿la Dida qué? Lee la Didash. Y yo, pero la Dida, no entiendo, o sea, yo no había escuchado esa palabra. Y me dice, y lee el capítulo 15. Y dije, ok, desperté. Al otro día dije, Dios mío, esto ya es una locura. O sea, yo quién soy para que tú me hagas todos estos favores, la verdad. Entonces dije, a ver, Google, rápido me metí a Google y dije, escribí, me acuerdo que escribí Didash, literal, ¿no? Escribí Didash y el Google me corrige, ¿no? Didache, que así se escribe, o Didaje, ¿no? Y dije, ah, caray, sí existe, ¿no? Y dije, Dios, ya donde existe el capítulo 15 ya, esto ya es demasiado, ¿no? Y me acuerdo que voy buscando y veo que sí está el capítulo 15 y precisamente habla sobre los sacerdotes, ¿no? ¿Quiénes son las virtudes que deben de tener? ¿Cómo los debemos de tener como que en ese respeto? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones. Y el leerlo a mí me dio como esa tranquilidad que yo necesitaba como completar por la inquietud que yo tenía, ¿no? Y pues así es como empecé. Posteriormente, es que ay, está muy hermoso esto. Posteriormente tuve también una experiencia con el Santísimo en el COVID, porque a pesar de que me convertí, yo no lo quería reconocer a él. O sea, se cuenta de que yo iba a la iglesia, porque la iglesia a la que yo voy antes era parroquia, ahorita es santuario. Y hubo un temblor en el 2017, entonces no se celebró, me tocó celebrar muchos años, bueno, ir a misa al patio, a la calle o a la cochera donde viven los sacerdotes. Y en la cochera donde viven los sacerdotes tenían al Santísimo. Entonces es de que tú tomabas la misa en la cochera y al lado estaba el Santísimo, lo estabas viendo, ¿no? Y yo iba seguido a verlo, pero como que yo no creía en él. O sea, yo llegaba a ir y yo volteaba a ver al sol, ¿no? Y le decía, yo contigo no. O sea, yo seré católica, pero yo los santos, yo las imágenes, yo el rosario, y tú, el Dios Sol, menos. O sea, yo contigo no. Y se lo dije así tal cual groseramente, ¿no? Sin saber quién era, claro. Y me acuerdo que en pandemia estaba ayudando yo a mi esposo en su consultorio, él es fisioterapeuta y yo me encargaba de la recepción, la administración y eso. Y digo, me encargaba porque me encargo de mi hijo, ¿no? Y me acuerdo que escucho que viene una camioneta y empieza a sonar una campana, tas, 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 tas. Y yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? Y tas, tas, dije, ah, pues, ¿qué pasa, no? Y en COVID. Entonces me acuerdo que abro la puerta del consultorio, que son puertas corredizas, y veo que estaba el Santísimo en la batea de la camioneta. Ay, perdón, es que esto siempre que lo recuerdo me llega mucho. Tranquila, así pasa. De hecho, bueno, hay momentos que a uno le tocan el alma y si uno vuelve a recordarlos, por ejemplo, yo con mi abuelito, ¿verdad? Que mi abuelito es mi padrino de bautismo. Yo, de hecho, voy a meter ahí un poquillo la pata. Yo de niño y como fui creciendo, yo no era católico, yo era muy Ok, agnóstico. Aunque me órale. llevaran a cada cosa, yo dudaba de todo, ¿verdad? Entonces, pero mi abuelito siempre me dio esa paz, esa tranquilidad, porque mi papá me había abandonado a los 2 años, cuando yo tenía 2 años. Entonces, la Entiendo. figura paterna fue mi abuelo.
y realmente, tengo cada recuerdo tan bonito, ¿verdad? Con él que sinceramente sí, a uno le da eso, ¿verdad? Claro, Recordar estas cosas, sí. muchas gracias por compartirlo. Pero sí, lo vi en la batea y yo me acuerdo que cuando lo vi, yo no sé cómo explicarte, pero algo me atravesó, me invadió mi cuerpo, mi alma. Y lo he dicho, ¿no? La que juró y que dijo que yo contigo, ¿no? Yo no sé qué fue eso, que yo de repente no me importó quién estuviera en la calle, quién me estuviera viendo. Yo caí de rodillas. Y recuerdo que lo único que le dije fue, ya sé quién eres, ¿no? Le digo, no necesito más. Le digo, ya sé quién eres. Porque yo le echaba mucho pleito porque, digo, ¿cómo van a comulgar el canibalismo, no? O sea, muchas cosas yo trataba de comprender y Dios me hizo entender simplemente, te lo estoy diciendo, créeme. Y ese día simplemente le dije, te creo, ¿no? Y fue un encuentro muy, muy bonito y fuerte que tuve con él y lo comprendí, ¿no? Y se lo agradezco mucho. ¿Qué te puedo contar? O sea, tengo otra experiencia con la Virgen María, con ella le pedí perdón, porque pues para mí era el diablo, yo le insulté tantas veces y le pedí yo a ella como una señal de que me dijera de que me ha perdonado, ¿sabes? Y me acuerdo que cuando me iba a casar, pues te hacen una entrevista al sacerdote, ¿no? Una entrevista, fui a que me hicieran la entrevista y yo iba con mucho miedo. Como era yo ex protestante, dije, es que me van a juzgar, me van a no sé qué. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, tiempo atrás, acudí a dos sacerdotes y cuando les dije que era yo protestante y me vieron mal, en lugar de acogerme, ve al psicólogo. Ay, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, digo, no los juzgo, yo entiendo que son humanos y están cansados y hay protestantes que van malintencionados, ¿no? Pero, pues sí, o sea, yo tenía miedo de entrar y me acuerdo que vi una imagen de la Virgen, no me acuerdo si era Fátima Lourdes, creo que era Lourdes porque tenía su listoncito azul en el vientre, vestida de blanco. Y me acuerdo que le dije, mamá, le digo, acompáñame porque tengo mucho miedo de entrar sola, ¿no? Y, y me acuerdo que ese día pasó algo muy bonito. Yo de niña, cuando tenía yo como 6 7 años, a mí seguido me llegaba un olor a rosas, ¿sabes? Y no había flores en mi casa, o sea, nada. Mi mamá es como animalista, es como animalista, ¿cómo se dice? No, sí, no, un estilo así como de que no tienen nada en casa, o sea, no es femenina mi mamá, mi papá menos, ¿no? Entonces, ni jardín, ni nada. Entonces, yo le decía a mi mamá luego, oye, ma, es que huele a rosas aquí, y se acercaba a mi mamá, y me dice, ay, Adela, tú siempre tus cosas raras, y yo así, ay, sí, ya sé, ¿no? Y haz de cuenta que esa fue mi señal. Cuando yo dejé de hablarle a la imagen de la Virgen, pidiéndole que me acompañara porque tenía miedo, me regresé a mi asiento porque estábamos como contra esquina en diagonal. Y cuando me senté, ese olor a rosas que a mí me llegaba de niña, me volvió a llegar de grande, como si me lo hubieran puesto en la nariz así, pero se hubieran puesto un ramo aquí. Y yo dije, ay, no es cierto, o sea, y me levanté y empecé a buscar por la oficina donde estaba Rosas, no había, salí afuera, no había. Dije, ¿eres tú? ¿No? Y le dije, gracias, porque esta es la señal que yo estaba esperando de que ella me había perdonado, de que estábamos reconciliadas, ¿no? Fue una experiencia también muy bonita para mí. Y aprovechando, ya que estoy soltando todo, voy a soltar todo lo demás. Me rozaba yo hacer el rosario, pero una amiga me animó mucho a decirme, reza, me pasó el rosario de Fátima, para quitarme los escrúpulos, me enseñó como a pedirle a Jesús en el nombre de la Virgen, no tan directo a la Virgen, ¿no? Y para mí fue algo al inicio muy bueno porque me fue induciendo, ¿no? Y lo hice con tanta fe, con tanta devoción, que le cuento yo a la gente que no sé qué es lo que pasó, pero durante 3 noches consecutivas, las primeras veces que recé el rosario, sentía como que una energía salía de mi cuerpo al piso, a la tierra, y me pesaban mucho las piernas y no las podía yo mover. O sea, yo tenía que con mis manos cargar mis piernas. Y cuando me iba yo a dormir, me iba yo a acostar, andaba yo como borracha, sin estar borracha, muy ligera, no sé cómo decírtelo.
Y así 3 veces consecutivas me pasó. Y esa misma sensación también me pasó cuando me fui a confesar por primera vez después de 17 años con el sacerdote. Me llevé una hora con él. Yo llevé una hoja de lado y lado llena de pecados. Y ese día, cuando él me dio la absolución, pero yo llegué con mucha fe, o sea, yo al Padre ni siquiera me dirigí al Padre, o sea, yo le dije, Señor Jesús, y el sacerdote se me quedó mirando así. Le digo, sé que estás aquí. Le digo, y he hecho esto, 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 esto. Y cuando el Padre me dio la absolución, salí y otra vez esa sensación. Yo tenía una carga tan pesada en mi cuerpo, un dolor de espalda tan horrible, que cuando él me dio la absolución, andaba yo como pluma. Y me andaba yo otra vez como borracha, sin estar borracha, así como que cayéndome. Y me iba yo agarrando una banca y otra, ¿no? Hasta que mi esposo me vio y me agarró. Me dice, ven, yo te ayudo. Como que mi esposo ya sabía cómo soy a veces, ¿no? Pero y así. Y bueno, así es como yo me convertí, como yo llegué. Por eso lo he dicho, en mí había una falsa humildad. Todo fue por gracia de Dios y por su misericordia, Richie. Qué increíble, qué impactante, ¿verdad? Realmente que Dios, cuando Él le pone el ojo a alguien, porque es la verdad, cuando Dios le pone el ojo a alguien, no se lo quita. Yo, aparte, como para agregar algo, ya me encantó el testimonio porque se le nota toda esta fuerza que lleva. ¿Por qué? Porque, bueno, como usted dice, usted no quería nada con la iglesia, no quería absolutamente nada, pero tenía el corazón tan abierto a Dios, tenía la mente y el alma tan abierta a Dios, que por más que usted no quisiera, o sea, como dicen, los sentidos nos engañan, ¿verdad? Pero la fe nos lo confirma. Entonces, qué fuerte realmente esto y qué testimonio de conversión más grande, más, más bonito, la verdad. Eh, Me imagino que fue un calvario en algunos momentos, ¿verdad? Pero Sí, ya estás en la iglesia católica, tienes un bebé, ya estás casada, eh, qué bonito, ya sos parte de una familia, ¿verdad? Dentro así de la es, iglesia católica. Y aparte no solo eso, sino que creas contenido para Alma Católica. así es, Entonces, también. que bueno, si no me equivoco, Alma Católica está en TikTok y en Instagram. Solo estoy por el momento en TikTok, Ah, en TikTok. pero sí, así es. Ahí para que los oyentes la busquen. Tienen muy buenos videos. Y de lo mismo, ¿verdad? De nuestra fe. Como que yo veo que se ha enamorado mucho de la fe católica. Y eso es algo muy bueno. Y es que realmente Dios, como le digo, cuando le pone el ojo a alguien, y yo de chiquitillo, después, o sea, yo de niño, después de adolescente, yo era una cosa rara, que aunque muchos no lo saben, igual, a las mujeres. Hay un momento muy épico, y es que yo iba a clases de filosofía en Acrópolis, San Pedro, los jueves a las 7 de la noche, a la misma hora de la hora santa. Entonces, yo en clases de filosofía y al mismo tiempo estaba la hora santa, y yo pensando en la hora santa, ¿verdad? Entonces, pasaba eso por mi mente hasta que ya me dejé vencer y empecé a ir a la hora santa. Además de que vi que las clases de filosofía eran un poco incoherentes porque eran muy antiteístas, no era como filosofía verdadera, que es la búsqueda del conocimiento, sino que era muy como tirándole prácticamente de hecho a la iglesia. Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas. Pero sí, es simplemente dejarse llevar por, por Dios, por esa voz que nos dice que hay que hacer lo correcto y, y dejarnos guiar por el amor de Dios. No sé si quieres agregar algo más. Pues sí, invitar a las personas, porque lo voy a decir abiertamente y es una cuestión que me preocupa, ¿verdad? Que sean humildes, que tengan ese corazón dispuesto en Dios, que confíen que el Espíritu Santo guía a la iglesia
que si Jesús prometió estar con nosotros hasta el final, que las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella, o sea, que de verdad confíen, ¿no? Porque mi error, ¿cuál fue? Que él desde un inicio me habló claramente, pero yo estuve cerrada a Dios, ¿no? O sea, mi corazón sí con sed de él, pero mi lado humano, una falsa humildad llena de soberbia, pues sí, de mucho fariseísmo, ¿no? De juzgar y negar que en la iglesia estaba la verdad. Entonces yo lo único que quiero decir es que tengan ese corazón humilde, esa disposición para que Dios pueda entrar, porque Dios no obliga, Dios es muy respetuoso, ¿no? Entonces, pues eso, ya no importa si son protestantes o son católicos adentro, que recuerden que unidad en la diversidad, no unidad uniforme, no unidad que cause división, no unidad que cause confusión, porque eso no viene del Espíritu Santo. Eso es lo que les quiero decir. Muchísimas gracias, Gabriela. Y de una vez como para mandar un saludo al pueblo de San Carlos, y de hecho me encantaría que escuchen este podcast. Ahí después se los voy a pasar con algún amigo por allá. Y bueno, qué increíble que Dios realmente está muy pendiente de nosotros. Yo, mucho después de que ya definitivamente dije sí, ¿verdad? Adiós. Ya me había formado en demonología, diferentes cosas, ¿verdad? Y pues recuerdo que una vez ayudaba a una joven con bastantes problemas, ¿verdad? Y yo me sentía tan cansado, yo sabía que el lugar y me sentía tan cansado, pues llegué a caer ya para dormirme, porque tenía mucho sueño, no había dormido nada. Y en eso que me caigo yo y caigo todo apagado y escucho si tuviera que volver a morir por ti lo haría. Y eso, de ahí, imagínense, Qué me fuerte. levantó, me llenó de paz, me levantó y otra vez para lo que vine. Entonces, pues realmente que, hermanos, si hay muchos, tal vez personas nuevas que están escuchando, que, que no saben por qué decidirse, porque hoy en día tenemos una ensalada de religiones. Hoy en día hay mucha diversidad de creencias tan extrañas. Tenemos la nueva era, tenemos tantas cosas que realmente nos están alejando de la verdad, que están deformando nuestro conocimiento, que están deformando nuestra moral. Que yo les digo que se den una vuelta por la Iglesia Católica. Aún así, no crean que sea la verdad la Iglesia Católica, desen una vuelta, estudien qué hacían los primeros cristianos, estudien absolutamente todas estas cosas, qué cree la Iglesia Católica en distintos temas de moral, para que ya tengan un conocimiento más grande, porque sinceramente el que no se forma, el que no busca, y no lo va a encontrar, pero el que busca, encuentra. Entonces, es una invitación también a darse en esa oportunidad para ya entrar en este hermoso camino, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Gabriela. ¿Nombre A de ver si qué? podrías ayudarnos con la oración final. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, nos ponemos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Salvador y Redentor mío, te agradezco a esta oportunidad que me has dado de estar aquí. Te pido, por favor, Señor, que pues este testimonio pueda llegar a las personas que pues realmente lo necesiten, que, que tomen de lo que tú me has dado, lo que ellos quieran. Pero te pido sobre todo, Señor, que te conozcan, a ti el Dios verdadero. Tú has dicho, el que me busca de todo mi corazón. Ayúdanos a comprender
que es buscarte de todo nuestro corazón, para que podamos conocerte, conociéndote, amarte, recibirte en nosotros para poderte dar en los demás. Te pido por favor también que bendigas este canal de evangelización para que pueda seguir creciendo, pueda seguir tocando almas, Señor, un canal misionero a tu servicio. Te pido también, Señor, que pues nos despedimos de ti, mas no de tu presencia, porque tú siempre estás con nosotros. Que también nos saludes a nuestra Madre, la Virgen María, para que también esté siempre de nuestro lado, nuestra intercesora, nuestra Madre, Madre tuya también, Señor. Todo esto te pido, lo llevo no solo a tus manos, sino a tus pies, porque tú eres el dueño de la viña. Por amor a tu santo nombre y por la intercesión de María y de San José. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, hermanos, hay testimonios que se escuchan, hay otros que se quedan resonando en el alma. Hoy hemos sido testigos de que Dios sigue llamando, sigue esperando y sigue transformando corazones, como dijo Pablo de Tarso o María Magdalena. Y lo más impresionante es que también lo quiere hacer contigo, porque la conversión no termina aquí, empieza cada día. Si este episodio tocó tu corazón, no te lo guardes, compártelo con alguien que lo necesite. Deja tu comentario, ayúdanos a que esta voz siga llegando más lejos. Esto es Vox Veritatis, donde la verdad no solo se escucha, se vive. Y recuerda, cuando un corazón se abre a Dios, todo puede cambiar. Bendiciones.